Muy buenos días a todos nuestros asistentes a estas pláticas semanales de la agroindustria azucarera y la energía. Como todas las semanas, tenemos en este foro de discusión al director general de Safranel Comunicaciones, el licenciado Jorge Alfredo Pacheco. Jorge Alfredo, buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un invitado de lujo, el doctor Enrique Olivera Melo. Él es director general de Wascom-Blue SADCB. Para darles a todos ustedes una semblanza, una breve semblanza de nuestro invitado de lujo, les comentamos que el doctor Enrique Olivera es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM, así como también maestro en Administración Industrial por la Escuela de Posgraduados de la Facultad de Química de la UNAM, y su doctorado en Management de la Universidad de Goethe en Frankfurt, Alemania. El doctor Enrique Olivera es accionista fundador y director general de Wascom-Blue SADCB, propietario de la franquicia de estaciones de servicio Wascom-Blue con producción y comercialización en México de biocombustibles, entre ellos la gasolina E10, 90 y 95 octanos con 10% de etanol, y el diésel VA de 50 cetanos con 5% de biodiesel, aditivados con Blue Power, una mezcla de esta empresa. El doctor Enrique Olivera ha tenido experiencia en DuPont, en ExxonMobil, en Celanese, en Flint Hill Resources, así como también ha participado en la industria azucarera como director del proyecto de etanol de Sucarmex. Bueno, esa es una breve semblanza de nuestro participante, al cual le damos una cordial bienvenida. Enrique Olivera, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, el favor que me haces por invitarme a esta entrevista. Bienvenido, Enrique. Oye, pues tienes una súper larga experiencia en este tema. A ver, cuéntanos cómo te ha ido con el mercado del etanol. Aparentemente es nuevo, pero pues ya tiene bastante tiempo, incluso aquí en México, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, así es. Hablamos del etanol en la gasolina. Surgió en la NOM 016 en el año 2016. Se establece la opción, no como obligación, sino como una opción de poder usar etanol como oxigenante en la gasolina. Y se establece un máximo de 5.8 a dar máximo 2.7 de oxígeno en la región en general. Gasolina premium es obligatoria, la gasolina premium debe tener oxígeno, pero la regular solo te la exige en las zonas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Desde 2016, Wascom-Blue inició su trabajo incursionando en este mercado de combustibles con su fórmula para poder hacer el E6 en esa época, pero pudimos solamente detonar nuestra primera estación o poder salir al mercado hasta que se modificó esta norma 016 para dar entrada al 10%, que es lo que hoy está vigente hasta que decida si la Suprema Corte ya revocó esta modificación del 10%. El 10% debería ya ser como el E10 que estamos comercializando en estaciones, pero con esta decisión nos colocan en una posición que a marzo del 2021, si no hay ninguna modificación que restablezca el 10%, tendríamos que regresar al original 5.8%. Híjole, ¿y sería negocio o ya no sería negocio? Pues la verdad, fíjate que el tema no sería negocio hacer una inversión en etanol en México. Si se forza el 5.8, la verdad es que no habría incentivo ninguno para invertir en plantas de etanol. Atrás de todo está el incentivo en inversión, ¿no? Nosotros tenemos varios proyectos, todos congelados, todos pendientes, uno de caña de azúcar, que es en Veracruz. Queremos hacer una planta. Inicialmente la planta era proyectada para el mercado nacional y una acabamos... planta etanolera, ¿no? Planta etanolera, caña de azúcar, más bien caña de azúcar es caña energética, porque es una caña desarrollada
por el NIFAP directamente como para poder producir etanol. Fue probada por el único productor de etanol en la zona, en la región, que es el Ingenio La Gloria, con un excelente rendimiento, casi de 200 toneladas por hectárea. Entonces eso abre un tema bien interesante para el sector cañero, sobre todo los cañeros que no les cortan la zafra o la zafra no alcanza a llegar a ellos, ¿no? No hablamos de productores nuevos, sino de caña abandonada en campo, ¿no? Dentro de todo ese primer proyecto que tenemos establecido, que fue el proyecto que para nosotros era el inicio, ¿no? Querer hacer el etanol primero, pero con Sucarmex nos equivocamos. Ya ves, de Stilmex arrancó con etanol de maíz y la planta se quedó ahí parada, ¿no? Porque simplemente no hubo mercado. Creíamos que primero era hacer la planta de etanol y luego que el mercado consumiera, y pensábamos que Pemex nos iba a comprar todo. Entramos a las licitaciones, no ganamos ninguna. Bueno, hicimos el esfuerzo, pero tú sabes que hubo gente que se tiró, ganó el concurso y a la mera hora no le cumplió a Pemex, que no tenían ni inversión ni nada, sino querían nada más ganarlo por ganarlo, ¿no? Eso es una de las cosas. A base no decía que tenías que tener capacidad instalada, ¿no? Para mí creo que hubiese sido como principio, ¿no? Oye, Enrique, entonces la alternativa ya no sería como antes, venderle a Pemex, sino ustedes mismos compran la gasolina, ya sea Pemex o a cualquier otro proveedor, y ustedes mezclan en el sitio, en sus estaciones de gasolina, ¿no? Es así, ¿verdad? Así es. Bueno, hay una falsa creencia, y esto es porque el mercado americano es diferente. El mercado americano, casi el 99% del mercado americano es pequeñas estaciones de consumo. Aunque tienen marcas ribombantes de compañías petroleras, la mayoría son pequeñas tienditas. Haz de cuenta que tú pones tu tienda y buscas una franquicia de una bandera como una marca extranjera y te la dan y tú tienes tu negocio y a veces tiene un nombre diferente y muchas de las veces es el mismo nombre. Entonces tienes tiendas que han crecido mucho con la venta de gasolina y combustible, y lo que hacen es comprar la gasolina base, que normalmente es una gasolina 84 octanos, y le agregan 10% de etanol y hacen una gasolina 87. Es un blend, un splash, como le llaman los americanos, ¿no? Ahorita estamos nosotros hablando de que la gasolina, en ese caso 84 octanos, viene preformulada para que cuando le agregues el 10% te dé 87%. Y en ese caso, para cuando dices preformulada, dices que le tienes que bajar el octano. Para bajar el octano de 87 a 84, tienes que bajarle los aromáticos que lleva dentro de la gasolina. Entonces, no es así que coges una gasolina 87 de Pemex y le agregues 10%. Sí hacemos con eso una gasolina 90 octanos. En lugar de 84 para 87, se va de 87 para 89 o 90. Logramos 3 puntos más de octano con el 10%, ¿no? Gasolina base sea de menos contenido de aromáticos. Ese 10% que le estás poniendo de etanol sea quitándole el aromático, porque si lo dejas, pues tienes un doble costo. El etanol vale 1.50 el galón, el BTX, que es lo que se usa como aromático, que lo usa Pemex, vale en promedio 2.80 por galón. Entonces estás hablando de que si le agregaste 10% de cualquier cosa, tienes 28 centavos por galón que le has agregado de BTX, o 15 centavos por galón. Entonces hay una diferencia que es tu ahorro entre el haber hecho una cosa o la otra. Claro. Por eso es que Vasco Blue es la única bandera mexicana que produce, o más bien hace su mezcla usando componentes de gasolina, todos autorizados por la NOM 016, para llegar a una gasolina base que nos permita agregar el etanol sin tener que aumentar los aromáticos o dejar los mismos aromáticos. No nos interesa que sea así, ¿no? Entonces, logramos de una manera u otra una gasolina 90 octanos, tanto para zona metropolitana donde no usamos etanol, como para el resto de la República donde usamos el 10% de etanol.
de etanol Somos en firmemente autorizado. creyentes que el uso de etanol te va a reducir las importaciones y la dependencia en la importación de combustibles en México. Yo hice una Pero estimación. ahorita para cumplir, digamos, la mezcla que estás ofreciendo al mercado, tienes que importar el etanol. En lugar de hacerlo aquí, lo tienes que importar, ¿no? Es una cuestión que no debería ser así. En Exacto. realidad debería estarse pudiendo producir aquí en México. Tenemos, te repito, varios proyectos, entre ellos el más rápido, que yo creo que va a ser retomar esa fábrica que está parada. Existen muchas cosas dentro de la ley que tú puedes ver que la ley está hecha como para interpretarla también, ¿no? Y cumplirla. Pero la interpretación es cuando tú tienes dos leyes. Entonces tienes una ley de hidrocarburos y una ley de bioenergéticos, ¿no? La ley de bioenergéticos está siendo revisada. No sabemos qué va a pasar con ella. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy no hay permisos para nada, está todo bloqueado, o sea, estamos dificultando la cosa como para una inversión en el sector de etanol. Entonces no te queda otra opción más que importar tu etanol. Mientras no se definan las reglas claras para una inversión, nadie va a querer poner dinero en una planta de etanol en México, ¿no? Oye, y este cambio que aparentemente se va a dar en Estados Unidos, que digo, se ve bastante cercano el que un nuevo partido tome las riendas del gobierno norteamericano y puede haber un cambio, un reenfoque en la política energética, tanto allá, primero allá, pero ¿tú crees que eso influya para un cambio en el enfoque aquí en México? ¿Cómo lo verías? Sí, Desatore sí, todo esto que me estás diciendo, ¿no? sí, creo que definitivamente el hecho de que Estados Unidos se vaya a regresar de nuevo a las energías renovables y apoyarlas a través de su regreso al Acuerdo de París, va a permitir que de una otra manera México también tenga que ir de la mano por los acuerdos internacionales, no los puede violar, ¿no? O sea, está en el TEMEC y como TEMEC tenemos que ir a sus mismos acuerdos, ¿no? Yo sí creo que va a forzar a que voltemos a ver las energías renovables, queramos o no queramos. O sea, es una cuestión de que hay que cumplir con lo que se dice y los acuerdos internacionales se deben cumplir. México tiene un serio problema. La contaminación ambiental ha crecido en lugar de disminuir, ¿no? Porque no hemos hecho caso de reducir la contaminación a través de los sectores importantes. Son combustible, número uno, que es creo que lo que más afecta, y el sector energético, entre los dos, se llevan gran parte de la contaminación El ambiental. eléctrico y el transporte. Sí. Entonces, si logramos abatir con el etanol el 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, pues yo creo que tendrías un país en donde pudiera decirse que cumplimos con el Acuerdo de París con solo usar etanol. Eso es Claro, impresionante, ¿no? es impresionante. Y no, y además para la agroindustria sería un impulso tremendo la forma de diversificar el uso de la caña que Sí, nosotros en Safranet pues hemos impulsado, Juan. sí. ¿Tienes alguna interrogante para nuestro amigo Enrique? Sí, sí, qué interesante situación. Al principio de tu conversación, Enrique, mencionabas el tema de la productividad en campo, hasta 200 toneladas de caña por hectárea. Cabe destacar, haciendo una breve mención al respecto, que la mayoría de los ingenios en el país pues ronda su producción en torno a las 70, 80 toneladas de caña por hectárea. Darle un impulso a la eficiencia en campo significaría lo que en diversos debates en esta firma hemos realizado a lo largo del tiempo, que para poder producir etanol se requiere un piso adicional de caña de azúcar. Si hablábamos de las 700 u 800 mil hectáreas, ¿verdad?, de caña de azúcar sembradas, pues como una productividad como la que propone tu proyecto de Wascom Blue, y hacerlo eficiente, aunque bueno, sería difícil porque pues no todas las zonas del país son del mismo nivel de productividad, pero sería interesantísimo, sería un gran logro poder llegar a estos índices de productividad, ¿cierto? Sí, ahorita el cambio en este gobierno tiene también la misma visión
no ha perdido la visión de energías renovables, al contrario, yo creo que está trabajando de la mano con la Secretaría de Agricultura y lo está haciendo bien en función de ver de qué manera con la nueva norma que estamos hablando, la modificación de la norma, que vayamos al 10%, se acompaña un plan de campo de poder hacer la primera planta de etanol, la segunda y la tercera, y que esto crezca de 5.8 a 10% o más, ¿no? Yo he estimado que si fuéramos Brasil y adoptáramos la política del 30% de etanol, este 30% representaría reducir importaciones en equivalente a 200,000 barriles por día. Es hacer una refinería. Es importantísimo ese número, ¿no? Eso de partarías, pero 500,000, estás hablando, perdón, de 200,000 barriles de etanol que estarían disponibles al mercado a través de la política brasileña de impulsar la industria y el consumo del etanol, como lo hicieron en Brasil. Yo llegué exactamente en esa época, cuando empezó el plan alcohol a Brasil, y el primer auto como director de HEX que me dieron era un Opel, que es General Motors, ¿no? Pero europeo. Y lo más impresionante es que era a base de gasolina, de etanol, perdón, de etanol. Entonces yo no sabía que había que bombearle, había que ponerle un tanquecito de gasolina para que iniciara. Hoy ya no es así. Hoy tú ves un carro mexicano hecho aquí en México, en Brasil, circulando las calles en San Paulo, consumiendo etanol, 100% etanol. Entonces hay un paradigma de que no, que los carros todavía no están preparados para usar etanol. Eso no existe. Los carros ya están prediseñados para usar etanol. En Estados Unidos es de 85, en Brasil es también 96, porque es 96 deshidratado. Y dentro de todo eso daría a México una capacidad de una refinería, y lo harías más rápido que construir una refinería. Lo que voy es, necesitamos 500,000 hectáreas de sembradas de caña de esta de 200 para tener ese equivalente de producción que representa el 30%. Eso es importante, ¿no? 500,000 hectáreas de caña sembradas, caña energética, con rendimientos de 200 toneladas por hectárea. ¿Y dónde ves esas 500,000, Enrique? Mira, tú sabes muy bien los números de Safranet, son bien claros, ¿no? ¿Cuánto se siembra en México y cuánto se produce o cuánto se usa de esa producción, ¿no? Tenemos sembrados más de 3 millones de hectáreas, ¿no? Y cuánto realmente producimos, estamos recolectando, si acaso quemando o haciendo caña de azúcar, son más de 700,000 hectáreas. O sea, tienes cerca más de de 500 disponibles. 800 según Conadezúcar. Sí. Pero tienes ese espacio, ¿no? Sí. ¿Por qué no se está usando? No. Es simplemente porque pues tienes la rotación de los cultivos, pero no necesitas más que 20% para la rotación del cultivo, ¿no? Darle la vuelta a la caña, ¿no? Yo estoy seguro y convencido de que este proyecto de ir a etanolizar a México, o sea, debería de ser uno de los principales objetivos del gobierno, porque daría mucho empleo. Si tú le das empleo a 2,5 millones de gentes en México, con el sector cañero, ¿no? Imagínate lo que representaría 500,000 más en industria, en campo, pues por lo menos otros 2,5 millones, ¿no? No estamos pensando que sea más que eso, pero la gente necesita trabajo. Claro. Y el ¿Cuántas gobierno, gasolineras tienes, Enrique? nosotros tenemos ahorita 2 ya instaladas, una en Ayala, Morelos, y otra en Querétaro, y firmamos ahorita un acuerdo con un grupo de 20 estaciones que los vamos a vestir en el transcurso de aquí a febrero del año que viene. Estaremos, yo creo que con unas 30 estaciones para febrero del año 2021, ¿no? Con tu marca, Wascom Blue. Nuestro objetivo, sí, tenemos Wascom Blue y estamos desarrollando una marca nueva que vamos a trabajar con el concepto de esta asociación que hicimos en San Luis Potosí, que nos va a permitir distinguir y cacarear mucho que la gasolina es de etanol. San Luis es uno de los estados, si tú te recuerdas, que fueron colocados como prueba para impulsar el uso de etanol, ¿no? En esta prueba de concepto que se desarrolló por Petróleos Mexicanos,
sea, creemos que hasta a Pemex le podemos vender la gasolina. Estamos capacitados con costos de competitividad. La verdad es impresionante que Pemex prefiera importar gasolina más cara de lo que nosotros le podemos proveer aquí en México a nivel nacional. Con el etanol que te estoy hablando, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no se ha detonado? Porque ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿No? Siempre viene, hay que tener el mercado, pues sí, hay que tenerlo, pero si no te lo ayudan, pues hay que ponerlo, que nos dejen trabajar, poner una bandera. Y lo impresionante que hemos visto del mercado, que ese es un número bien interesante, ¿no? Es de que ya hay una demanda en México de gasolina con etanol que se ha venido dando paulatinamente desde 2019 que Vasco Blue entró al mercado. Hemos como sido el detonante al mercado, porque ya la gente voltea a ver al etanol. Antes decían, no, entonces tienes importadores de gasolina de 10 en la frontera que están entrando de gasolina ya mezclada, y también tienes gente que está haciendo mezclas al estilo empírico, que no les salen bien, pero eso no puede ayudar al mercado, ¿no? Yo creo que hay que tener un mercado muy claro, muy transparente, eso perjudica, de acuerdo a la norma, etcétera, ¿no? Sí, pues que no esté regulado todo perjudica, no hay como que esté regulado y que puedas tú tratar regulado con regulado, como dice un amigo, ¿no? Nosotros en Safranet, Enrique, estamos dispuestos a impulsar a este mercado. Créeme que lo hemos hecho, te consta, sí. Por el tipo de eventos que organizamos. Y bueno, esperamos seguirte teniendo por acá, Enrique. Vamos a tener que terminar esta plática. Espero seguir contigo, con tu empresa, darle seguimiento y cuando quieras, tienes el foro abierto con nosotros. Juan, ¿cómo ves? Excelente, de hecho, pues sí, finalmente abriendo el debate que es muy sano, en tiempos como los que estamos ahorita viviendo en esta coyuntura de salud a nivel mundial, pues es interesante también pues retomar finalmente la tendencia. Esto no para, finalmente esto es la dinámica del mundo, se tiene que seguir realizando el consumo de los energéticos y mientras más los países participen con su granito de arena a favor del clima a nivel mundial, pues qué mejor, ¿no? Bienvenido finalmente este tipo de discusiones que enriquecen el marco en el que nos encontramos y pues ahora vamos a ver qué sucede de cara al futuro inmediato en este país. Enrique, gracias. Va a suceder lo que queramos que suceda. Eso siempre he dicho, ¿no? Porque no hay como querer para lograrlo. Y cuenta con nosotros, encantadísimo de contribuir con ustedes. Y es un placer volverlos a ver. Muy bien, Enrique, pues te agradecemos la presencia. Vamos a difundir esto entre nuestro público. Pues ya sabes que el público azucarero, cañero, etcétera, es básicamente el que nos sigue, ¿no? Aquí y en varios países. Te agradecemos tu presencia, Enrique. Gracias. Juan, si quieres terminar realmente vale la pena dejar como punto importante, es un mercado que hay que invertirle, porque créanme que sí va a ser un mercado que va a estar en México. Ya llegó para quedarse, la norma ya no la van a cancelar, o sea, la norma 016 ya consume 5.8, solo multipliquen el consumo de gasolina y dense cuenta de lo que están dejando sobre la mesa. Es una invitación para que volteen a ver el sector y le metan ganas a hacer etanol en México. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. En nombre de Safranet Comunicaciones, les damos las más cordiales atenciones y gracias y nos vemos en la próxima sesión. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.